Comenzamos con el breviario Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión en arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Recibimos este 21 de junio del 2013 el año 5521 en el calendario andino-amazónico, en que celebramos el Wilquicacuti, o sea, la Vuelta del Sol, y coincide con el Día de la Música, creado en 1987 por Jacques Lang cuando era ministro de Cultura de Francia. Su primera edición fue el 21 de junio de 1982. Así, a 193 días para finalizar el año, comenzamos el breviario de Arcano Informa del 21 de junio, con la producción de César Antonio Suárez López y en los controles cibernéticos del ingeniero Carlos Alberto Arias García, de Desarrollos y Proyectos en Internet. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja, de arcanopolitico.com, le comentamos desde la Ciudad de México que se debilitó la depresión tropical Barry y a las 22 horas 30 minutos tiempo local del 20 de junio se encontraba a 7 kilómetros al norte de Atlancatepec, Tlaxcala, y a 95 kilómetros al este-noroeste de la Ciudad de México, a donde llegaría a las 7 horas tiempo local de este 21 de junio y se disiparía a partir de la tarde de este 21 de junio. Presentaba vientos sostenidos de 35 kilómetros por hora, con rachas de 55 kilómetros por hora y un desplazamiento al oeste de 9 kilómetros por hora, reportó Cirilo Bravo del Servicio Meteorológico Nacional de México. Se encuentra como una zona de alerta de nublados densos que se extiende sobre los estados de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, México, Distrito Federal, Morelos, San Luis Potosí, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y sur de Tamaulipas, que originan intervalos de chubascos y lluvias acompañadas de actividad eléctrica. Por cierto, en la mesa de redacción, Rafael Castilleja, de arcanopolitico.com, le tenemos desde la capital azteca que iniciaría una nueva temporada de superhuracanes, categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, y que le llaman el dedo de Dios, en el Océano Atlántico este 2013 y concluiría en el 2018, pronosticó Víctor Manuel Velasco Herrera, investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. La concepción de los superhuracanes como procesos aleatorios imposibles de predecir fue desafiada por el doctor en investigación aeroespacial al crear un sistema de pronóstico de esos fenómenos en el Atlántico que se ha cumplido ya a lo largo de los últimos 4 años. Después de Katrina en 2005, diferentes modelos, publicaciones y teorías indicaban una tendencia al aumento de estos eventos, pero en 2006 no se formó ninguno de nivel 5 y el último fue Félix en 2007. Fue todo un enigma científico, recordó el universitario. Nuestro compañero Jorge Millares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta que la reserva de la biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar, localizada en el norte de México, fue inscrita hoy en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El sitio de casi 715,000 hectáreas abarca al este el escudo del volcán inactivo El Pinacate, formado por pavimentos desérticos y corrientes de lavas negras y rojas, y al oeste el Gran Desierto de Altar, con sus dunas vivas de formas variadas que llegan a alcanzar una altura de 200 metros. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja, de arcanopolitico.com, le comentamos desde la capital azteca que solicitan organizaciones de la sociedad civil al Instituto Federal de Acceso a la Información investigue a proveedoras de Internet para saber si vigilan o espían a defensores de derechos humanos y periodistas en México. Representaría una grave violación a los derechos humanos y a la libertad de expresión. La iniciativa fue de la organización Propuesta Cívica y del contingente MX, y la Casa de los Derechos del Periodista realizó un acompañamiento a la denuncia. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja, de arcanopolitico.com, le comentamos desde la capital de la República que el senador Alejandro Encinas coincidió con los ponentes del segundo día del foro Audiencias Públicas para las Reformas del Sistema Electoral y Régimen Político, sobre
que el rechazo a crear un Instituto Nacional Electoral. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, le tenemos desde la Ciudad de México que presentó la Secretaría de Educación Pública el programa emergente de matrícula de educación superior para el ciclo escolar 2013-2014, que representa un incremento en la oferta educativa de 36.376 espacios de un padrón que se estima en más de 400.000. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, le comentamos desde la Ciudad de México que firmaron la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores un convenio de colaboración para conjuntar esfuerzos en torno al Centro de Investigación de Vivienda y Desarrollo Urbano Sustentable perteneciente a ese organismo. Por la UNAM firmó el orgullosamente coahuilense José Narro Robles y por el Infonavit Alejandro Murat Hinojosa. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos reportan desde la Ciudad de México que propone el diputado local perredista Alejandro Ojeda extender el sistema de alarma sísmica en unidades habitacionales del Distrito Federal mediante una partida específica en el presupuesto del gobierno del Distrito Federal. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, le tenemos un escandalazo desde Tuxtla Gutiérrez. Ordenó el 20 de junio el gobernador de Chiapas, el verde Manuel Velasco Coello, arropado por su mamá, al Congreso local aprobar la cuenta pública de su antecesor, el mexiquense Juan Sabines Guerrero, para dejar en la impunidad el saqueo de las arcas públicas con una ingeniería equiparable a la del crimen organizado. En un comunicado de prensa de este 21 de junio, el constitucionalista Horacio Culebro Borrallas denunció que con esta orden el legislativo del gobernador chiapaneco muestra que está empeñado en seguir sosteniendo a Juan Sabines Guerrero, tapándole toda su corrupción, y pues las causas se desconocen y son muy sospechosas. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, le comentamos desde Villahermosa, Tabasco, que inaugura al mediodía de este 21 de junio la compuerta de El Macayo después de 12 años de obras. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, acompañado de los gobernantes de Tabasco, Arturo Núñez, y de Chiapas, Manuel Velasco Coello, el verde. En Acapulco, Guerrero, nos dice la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, que se encuentran varadas miles de personas en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, bloqueada por un grupo de vecinos de las comunidades San Luis, San Pedro, San Luis La Loma, Llano Largo, Nucho, el 20 y Trapiche, confirmando a la policía comunitaria en el municipio de Atoyac de Álvarez y Tecpan de Galeana para hacer frente a los grupos delictivos y obstruyen la vialidad. En la mesa de redacción de la emisora amiga estadounidense La Voz de América nos comparten que acordaron en Washington senadores de Estados Unidos una enmienda a su propuesta de reforma migratoria para aumentar drásticamente el número de agentes fronterizos con México y reforzar la vigilancia en los cerca de 3.000 kilómetros de frontera. Se habla de que se pasaría a 42.000 agentes fronterizos de la Border Patrol y más de 1.000 kilómetros en la valla, ese muro de la ignominia, el muro de la tortilla. En la mesa de redacción de nuestros amigos de IBKR Radio Mundial de Venezuela nos comentan que provocó caída a gran escala de los índices bursátiles mundiales el anuncio por primera vez del jefe de la Reserva Federal, Ben Bernanke, de Estados Unidos, que el programa de estímulo monetario podría ser retirado a mediados del 2014. En México, los mercados financieros registraron la pérdida de 39 centavos del peso frente al dólar estadounidense, que cerró el 20 de junio a 13 pesos 57 centavos, su mayor nivel desde el 12 de julio del 2012. Y la Bolsa Mexicana de Valores, el capital especulativo, cayó 3.91%, lo que implicó su mayor descenso desde septiembre del 2011. En la mesa de redacción de nuestros amigos de IBKR Radio Mundial de Venezuela nos comentan que postula este viernes el presidente estadounidense Barack Obama a Jim Comey en
un ex integrante del Departamento de Justicia con experiencia en lucha antiterrorista, y lo va a postular como próximo director del Buró Federal de Investigación, el FBI. En la mesa de redacción de nuestros amigos de IBKR Radio Mundial de Venezuela nos comentan que podrían condenar el próximo miércoles a Kimberly McCarthy, de 52 años, a pena de muerte en la ciudad estadounidense de Texas, si la autoridad que lleve el caso decide fallar los últimos recursos de apelación que presenta la defensa, lo que la convertiría en el reo ejecutado número 500 en Texas. En el arcano de Salud es Vida de la mesa de redacción de nuestros amigos de IBKR Radio Mundial de Venezuela nos comentan que si pensabas que el único efecto que tiene sobre tu salud abusar de la sal es que puedes sufrir hipertensión, estabas equivocado. Diversos estudios epidemiológicos revelan que ingerir este condimento en gran cantidad está asociado con un aumento del riesgo de padecer cáncer gástrico. Y pasemos al arcano de Latinoamérica con nuestros amigos de la mesa de redacción de la agencia argentina TELAM, que nos reportan un muerto y más de un centenar de heridos. Fue el saldo de las multitudinarias manifestaciones de la noche del 20 de junio en Brasil. Disturbios y represión policial en Brasilia, Río de Janeiro, Recife, Salvador y Porto Alegre. La presidenta Dilma Rousseff convocó para este 21 de junio a una reunión de emergencia y suspendió su viaje a Japón previsto para la semana próxima. Nuestro compañero Jorge Millares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta que depositó Cuba en la sede de la ONU los instrumentos de su adhesión a los protocolos complementarios de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como la Convención de Palermo. En la mesa de redacción de la agencia Serigua, que dirige en Guatemala nuestra compañera Ileana Lamilla, nos reportan que datos del Grupo de Apoyo Mutuo reflejan que durante los primeros 5 meses del presente año se han registrado un total de 90 linchamientos a nivel nacional allá en Guatemala, en comparación con los 66 reportados el mismo periodo en 2012. Solo en Huehuetenango ocurrieron 13 casos, equivale al aumento del 25% de los linchamientos en Guatemala. Mario Polanco, director de la entidad, señaló que los linchamientos son producto de la desesperación de la población ante la falta de accionar del Estado, y es cuando la delincuencia aumenta que se incrementan estos hechos violentos. Nuestro compañero Víctor Martín, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos reporta que reiteró el canciller argentino Héctor Timerman la disposición de su país a reanudar el diálogo con el gobierno del Reino Unido para hallar una solución sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Es un total desencuentro. Nuestra compañera Lucille Gimber, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta: en Colombia, parejas homosexuales iniciaron este jueves un trámite legal para pedir el matrimonio civil, un mes después de que el Congreso rechazara un proyecto de ley en este sentido. Vamos al arcano del mundo con nuestra compañera Rocío Franco, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas. Nos dice que condenó la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos el ataque al campamento de Khan Eshie en la periferia de Damasco, Siria, que dejó muertos a 6 palestinos el pasado 19 de junio. De su lado, Víctor Martín, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos reporta que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, alertó este viernes del riesgo que corren más de 4 millones de niños sirios de contraer enfermedades contagiosas este verano a causa de la falta de agua limpia y de servicios sanitarios. En la mesa de redacción de nuestros amigos de IBKR Radio Mundial de Venezuela, nos comentan que informó la policía española que detuvo a 8 personas sospechosas de pertenecer a una célula vinculada a Al-Qaeda, la base encargada de reclutar combatientes para la oposición armada en Siria. De la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos reportan que fletó la organización fundada por Julian Assange un jet privado que espera en Hong Kong, un gesto del gobierno islandés para trasladar a Edward Snowden, el joven que reveló el vasto programa de vigilancia de telecomunicaciones realizada por Estados Unidos. El viaje costaría unos 250,000 euros. En la mesa de redacción de nuestros amigos de IBKR Radio Mundial
Mundial de Venezuela le tenemos que se acabe el tiempo para el gobierno griego ante las exigencias planteadas este viernes por la Troika, la Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional, si quiere recibir nuevos desembolsos del préstamo financiero que le prometieron. Jorge Millares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos reporta que visitó Nicholas Kay, representante especial del secretario general para Somalia, el complejo de la ONU en Mogadishu, atacado la víspera por militantes terroristas, dejando un saldo de al menos 15 muertos en Afganistán, dice nuestro compañero Jorge Millares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, que subrayó Jan Kubis, representante especial del secretario general para Afganistán, la necesidad de mantener un apoyo internacional sostenido y predecible a las autoridades afganas mientras transcurre la transición política, militar y económica hasta el 2014. Pasemos al arcano ecológico, en donde tenemos algo especial. La mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos reporta desde el puerto Jarocho, Veracruz. Nombró la presidencia de Enrique Peña Nieto a los peritos que dirimirán el conflicto de intereses en la ampliación portuaria en Veracruz y que emergió por un juicio de amparo. Fíjese, querido arcano visitante, quiénes son Guillermo Colín y Esteban Bernard, quienes actúan como consultores externos de la APIVER. Virgilio Arenas Fuentes, expresidente del Consejo Asesor del Parque Arrecifal Veracruzano. El capitán de corbeta, Jorge Suárez Arvide, encargado del sistema arrecifal y cuyo manual que le habían encargado pues nunca funcionó. La iglesia en manos de Lutero. Ya sabe usted a favor de quién van a estar, pues en contra de los jarochos por orden de el señor Enrique Peña Nieto. Y nuestra compañera Mariana Castaño, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos reporta de otro lado que en África la mosca blanca está propagando el virus del rayado marrón que destruye las cosechas del tubérculo de yuca o mandioca. La devastadora epidemia ya ha recorrido la mitad este del continente y se abre paso hacia el oeste. Se teme que llegue a América Latina. Nuestra compañera Rocío Franco, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos reporta que el futuro del sector privado dependerá cada vez más de la capacidad de las empresas para adaptarse a un medio ambiente que está cambiando y para generar servicios que puedan reducir los efectos del cambio climático. Comentó en un informe el programa de la ONU para el medio ambiente. En el arcano multimedia de la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com le tenemos desde la Ciudad de México que solicitan diputados capitalinos y federales del Partido de la Revolución Democrática al Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, informe las causas que llevaron a México a ocupar el primer lugar mundial en la emisión de material pornográfico infantil por Internet. En lo que va del año 2013, en México han sido detectadas al menos 12.300 cuentas personales de Internet desde las cuales se difunde pornografía infantil, ya sea fotografías o videos. ¿Y qué cree usted? Pues la PGR ha iniciado solo 130 averiguaciones de 12.300 puntos en que se distribuye en el arcano del arte y la cultura. Nuestra compañera María Carolina Piña, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta: celebra Francia la 32ª edición de la Fiesta de la Música con miles de conciertos gratuitos para celebrar la llegada del verano. La lluvia es, sin embargo, la convidada de piedra que amenaza con aguar la fiesta. En la mesa de redacción de IBKR Radio Mundial de Venezuela nos reportan que la poesía será protagonista este viernes en la ruta nocturna de los museos que se realiza en Caracas. Manténgase informado en una línea editorial libre, autónoma, soberana e independiente de Publicaciones Aldeanes, ADCB, y su portal arcanopolitico.com, con su emisora cibernética arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Les esperamos en el noticiario Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión de México, Latinoamérica y el mundo, alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México.